A ver, voy a volver a abrir mi archivo, creo que no se abrió. Dame un segundito, por favor. Voy a buscarlo. Ya. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ahora sí. Ya. Listo, espero que se esté compartiendo, ¿verdad? Ya. La semana pasada nos quedamos en toda la Edad Media hasta el final de la Edad Media. Vimos, por ejemplo, la toma del puerto de Constantinopla. Empezamos con un dato sumamente importante, ¿eh? ¿Por qué la toma de Constantinopla fue tan trascendental en la historia mundial? Porque la invasión de los turcos otomanos al puerto de Constantinopla en este año significó que se bloqueara el circuito comercial que había entre Occidente con Oriente, ¿no? Acuérdense que el comercio entre Occidente con Oriente se había masificado después de las guerras o de las cruzadas. Constantinopla era un lugar importante para que se reúnan las mercaderías que venían de la India, de Arabia, de China, las especias, ¿no? Canela, clavo, perfume, seda, etcétera. Y los europeos que se habían convertido en grandes burgueses compraban cantidades espeluznantes de estas mercaderías y se habían hecho una clase burguesa muy poderosa. Pues esta bonita historia se acabó con la invasión del puerto de Constantinopla y eso da fin, según los historiadores, sería el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Antes de hablar de Colón y sus viajes y la búsqueda de estas nuevas rutas, conozcamos qué caracteriza a la Edad Moderna. No sé si ustedes recuerdan lo que habíamos conversado que caracterizaba a la Edad Media. La Edad Media se caracterizaba porque el poder lo tenía el señor feudal. ¿Se acuerdan eso, no? ¿Qué otra característica importante tenía la Edad Media? Por ejemplo, si hablamos de la institución más poderosa que tenía la Edad Media, era la Iglesia Católica, ¿cierto? En la Edad Media, ¿qué otra característica? A ver, en lo económico, por ejemplo, ¿cuál era la base de la economía medieval? La tierra, ¿cierto? Fue al final de la Edad Media recién que la burguesía empezó a salir, ¿no? A aparecer. Pero ahora vamos, ¿qué diferencia habrá con la Edad Moderna? La gran diferencia es que uno cambiará la mentalidad. Si antes el poder te lo daba la tierra, en la Edad Moderna el poder te lo da el dinero. La burguesía se va a consolidar. La burguesía cada día va a tener más poder, a tal punto que se va a hacer amigo de los reyes y juntos van a planear destruir el feudalismo, ¿de verdad? Por eso es que si la burguesía tenía dinero, compró soldados, financió armas para que el rey pueda someter al señor feudal. En consecuencia, si en la Edad Media, ¿no? Acuérdense que estoy yendo entre media y moderna, para hacer la comparación. Si en la Edad Media el poder lo tenía el señor feudal, en la Edad Moderna, ¿quién lo va a recuperar? Ese poder lo va a recuperar el rey, ¿verdad? El rey. Entonces, las monarquías modernas vuelven a tener el poder total. A ese poder total se le conoce como el absolutismo. El absolutismo. Bien, hasta acá dos ideas importantes que hemos dicho. Uno, en la edad moderna la gente le gustará más el dinero como nunca antes le había gustado. La burguesía se consolida entonces. Dos, los reyes recuperan su poder, someten a los señores feudales y así se forman los países-nación. O los estados nacionales, ¿no? Por ejemplo, España, que es el ejemplo más fácil de entender. La nación española justamente se crea en la Edad Moderna.
Porque en la Edad Media, ¿qué cosa era España? ¿España era un país en la Edad Media? Claro que no. España era como un rompecabezas, ¿no? Habían pequeños reinos divididos en cientos de feudos. Pero aquí lo interesante fue que el reino de Castilla se unió en matrimonio con el reino de Aragón, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los reyes católicos? Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón, ¿no? Entonces, de esa manera, países se unifican y surgen los estados-nación, donde va a haber ejércitos, claro, el rey ya está, donde se va a dar nuevas leyes. Una de estas leyes era que los señores feudales pierden todo su poder, los reyes lo recuperan y los burgueses tendrán derecho a hacer sus negocios y no le van a tener que pagar ningún impuesto a los señores feudales. ¿Te das cuenta cómo los reyes y sus amigos los burgueses astutamente se unieron para dominar y someter el feudalismo? Por eso es que la Edad Moderna es sinónimo de absolutismo monárquico. Recuerda también que en la Edad Media la vida se giraba en torno a qué o a quién. En la Edad Media la vida giraba en torno a Dios. La máxima preocupación de un hombre medieval era salvar su alma ¿no? al morir. El cielo o el infierno, esa preocupación terrible que todo ser humano muy católico tiene. En la Edad Moderna, como el hombre se hace burgués, el burgués ya no le interesa tanto pensar, porque es estresante pensar si iré al cielo o al infierno. ¿Y por qué ya no piensa tanto en esto? ¿Qué generó que el hombre moderno ya no esté tan pegado a este tema de la salvación? Pues supuestamente sería el dinero. El dinero enfría los corazones. El dinero te hace repensar que la vida está hecha no para rezar, sino para vivir la vida, para acumular riquezas, para viajar, para disfrutar de estos bienes materiales que estás teniendo ahora que eres un próspero comerciante. Entonces tu mentalidad empieza a cambiar a tal punto que más que interesarte por Dios, tú quieres interesarte por ti mismo. Por eso es que en la Edad Moderna surge el pensamiento de que el hombre debe de conocerse a sí mismo. Esto dará origen al famoso humanismo que terminará expresándose a través del arte, el arte de los pintores y escultores del Renacimiento, ¿no? Eso también es otro tema de la Edad Moderna. Finalmente, también hay que decir que en la Edad Moderna la Iglesia Católica va a ser duramente criticada por los grandes pensadores reformistas. Deben de haber escuchado hablar del gran o más importante. A ver si están ahí, chicos. ¿Quién es el máximo reformador que tuvo la Edad Moderna? Era de origen alemán, el que puso patas arriba a la Iglesia Católica con sus críticas. Muy bien, ahí está Martín Lutero. Ahí está, pensaba que se habían ido. Muy bien, ahí están conversando. Bien, entonces estas son las características de la Edad Moderna que es importante decirlo para diferenciar la Edad Media, ¿ok? Si en la Edad Media tu principal preocupación era salvarte, en la Edad Moderna tu principal preocupación es disfrutar la vida como nadie la ha disfrutado. El humanismo y el renacimiento es la expresión artística de estos placeres que los burgueses quieren, tener pinturas de desnudos o pinturas de santos o de religiosos, porque ellos no es que se vuelvan ateos, sino es que simplemente no es que dejan de creer en Dios, sino que Dios está presente, pero el ser humano quiere ser el centro de su propio estudio también. ¿No? Si antes tú creías que las cosas que pasaban en tu alrededor eran porque así Dios lo dijo, en la Edad Moderna tú quieres encontrarle una explicación científica. Acuérdense que en la Edad Moderna surgieron pues desde Isaac Newton, Copérnico, Galileo Galilei, y esto terminó con los grandes filósofos de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Voltaire, Rousseau y Montesquieu, cuyas ideas extraordinarias dieron origen a la Revolución más adelante. Muy bien, entonces hasta aquí la Edad Moderna. Y esta es otra imagen, esta es otra diapositiva, igual que la anterior, pero en otra forma para que resuma todo lo que les he dicho ahorita. ¿No? Bien, ¿cuántos son los temas que abarca la Edad Moderna? 6 temas. Dígalos, profe. 1, el que estás viendo ahí, los descubrimientos geográficos. Luego vamos a ver el humanismo y el renacimiento. El tema 3 sería la reforma religiosa.
El tema 4 sería el absolutismo. El tema 5 sería la ilustración. Y el tema 6 sería la independencia de las 13 colonias. Y ahí termina la edad moderna. Lo más probable, muchachos, es que lo hagamos en 2 clases esta edad, ¿no? Porque son 6 temas, ¿no? Así es que de 3 en 3 vamos a poder hacerlo la próxima semana también. En todo caso, depende cómo nos vaya. Vamos. Entonces, lo primero que vamos a conocer es los factores que generaron que un día los europeos, sin querer queriendo, descubran América. Colón nunca se enteró que había descubierto un nuevo continente. ¿Qué estaban buscando estos aventureros navegantes? Una nueva ruta hacia el oriente, hacia el país de las especies, la India o Arabia. Insisto, ¿por qué necesitaban buscar nuevas rutas? Porque la ruta habitual había sido tomada por los turcos, el puerto de Constantinopla. Profesor, ¿y no podían unirse todos los países europeos y chancar esos turcos para que Constantinopla vuelva a ser recuperable? No, no podía. El problema no era que había que botarlos a patadas, sino que el puerto de Constantinopla seguía funcionando. Y los turcos, el detalle era que ahora eran los turcos los que lo estaban administrando. Los turcos te decían, oye tú europeo, no te paltees, ¿quieres ir a comprar tu clavo de olor? Pasa por Constantinopla, no tengo problema que tú entres por aquí como antes lo hacías. Que de verdad, claro, lo único que tienes que hacer es pagarme fuertes impuestos por el derecho de entrar a mi Constantinopla. O sea, no es que Constantinopla dejó de existir, sino que ahora estaba administrado por un nuevo grupo de funcionarios de origen turco, ¿de acuerdo? Entonces a la burguesía no le convenía y decidieron buscar nuevas rutas. La necesidad de la burguesía por no empobrecerse generó la búsqueda de rutas comerciales. Recuerda también que los reyes auspiciaron y financiaron a estos navegantes y dieron el permiso para que estos navegantes se lancen al mar como Colón o los portugueses, ¿no? Tengan en cuenta de que por una parte los burgueses tenían muchas ganas de que estos navegantes descubran las nuevas rutas, repito, para que su comercio siga a flor sin que quiebre, pero los reyes también estaban interesados en que estos navegantes descubran nuevas rutas para que estos reyes también saquen provecho, puedan obtener tierras nuevas donde se pueda cultivar, no sé, azúcar. Si encuentran tierras nuevas podrían capturar mano de obra, ¿no? Así pensaba el rey también. Y si tienen suerte podrían descubrir oro, quién sabe, ¿no? Entonces el rey también tenía esas ganas. Recuerda también de que los reyes estaban endeudados con los burgueses. Muchos burgueses como los Fugger y los Welser de origen alemán o los Grimaldi de origen italiano habían hecho fuertes préstamos a estos reyes. Entonces, como los reyes no podían pagar sus deudas, los burgueses también le pedían al rey, oye rey, dale permiso a ese tal Colón que haga sus viajes, porque si descubre nuevas rutas, podrás tener otra vez tú el dinero para que nos pagues nuestras deudas. O sea, era un juego de intereses, ¿no? Tanto de la burguesía como de las monarquías. Muy bien. ¿Qué países se lanzaron a buscar las nuevas rutas hacia Oriente? España y Portugal. Portugal tuvo la genial idea de darse la vuelta por el África, como ves aquí en el mapa, para llegar a la India. Pero Cristóbal Colón, que tenía otra idea mucho más loca, decía, la Tierra es redonda, me voy a dar la vuelta y llegaré a Oriente partiendo por Occidente, ¿no? O sea, voy a partir por aquí y me voy a dar la vuelta y llegaré a Oriente, ahí está la India. Pero se estrelló con América y él creyó que ya había llegado a la India. No vayan a creer que Colón es el que inventó que la Tierra es redonda. Las teorías de la redondez terrestre ya se habían hablado desde la época de los griegos. Lo que quería Colón era hacer dicho viaje para confirmar lo que muchos antes de él ya habían propuesto. Muy bien, entonces ahí están los viajes de Colón. ¿Cuántos viajes hizo? 4 viajes. ¿Con qué capitulación Colón pudo tener permiso para hacer estos viajes? La capitulación, no me digas de Toledo, ¿ah? No, no, no. Esta era la otra capitulación que se llamaba, a ver, ¿quién lo sabe? A ver, díganme, ilústrense. Correcto, qué bien, la capitulación de Santa Fe, ¿no? Los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel de Castilla, que le tenía mucho
mucho cariño a Colón. Dicen las malas lenguas que fue una amistad muy intensa entre Colón y la reina Isabel, pero no quiero entrar en detalles ya sobre eso. Lo cierto es de que después del segundo viaje de Colón, España y Portugal acordaron dividirse el mundo a través de una línea imaginaria que se terminó llamando la línea de Tordesillas. Profe, hay dos líneas, una roja y una verde. Lo que pasa es que la línea roja era la primera división que se había hecho, pero Portugal no. Portugal le dijo a España que mejor la línea no sea la zona roja, sino la parte verde, para que de esa manera, de aquí para acá, sea para España, o sea, de aquí para el lado derecho sea de España, y de la línea verde para toda la parte izquierda sea de Portugal. Y de esa manera a Portugal le tocaba un pedazo de América. La línea roja la había establecido inicialmente un papa, el papa Alejandro Borgia. Esto era conocido inicialmente como la línea de la bula papal. Pero repito, Portugal no estuvo de acuerdo con la decisión del papa y pidió que la línea se moviera un poco más hacia la izquierda, y esa línea verde es la que se llamó la línea del Tratado de Tordesillas, firmado en el año de viaje de Cristóbal Colón. Muy bien. Después de los 4 viajes de Colón, Colón muere en 1506 y él nunca se enteró que había descubierto un nuevo continente. Fue Américo Vespucio, deben de haber escuchado muchas veces sobre él, fue Américo Vespucio el que se dio cuenta de que América no era la India. Él dijo, oye, pero así no es la India. Él estaba viajando por las costas del Brasil y él con su mapa, como era un cartógrafo, dijo, bueno, pero Colón se ha equivocado, voy a ir a avisarle de que se ha equivocado, esto no es la India, pero ya Colón había muerto. Por eso es que el continente terminó llamándose América en honor al que se dio cuenta del gran error que había cometido Colón, Américo Vespucio. Ya para 1519, el famoso Hernando de Magallanes hace su gran expedición de circunnavegación para confirmar si era totalmente cierto la teoría de la esfericidad de la Tierra. El viaje de circunnavegación, o también llamado de vuelta al mundo, es el más importante también después de Colón. Este viaje empieza en 1519 y termina en 1521. ¿Logró dar la vuelta al mundo Magallanes? Vean el mapa para que se den cuenta. Parte de Portugal, continúa su viaje por el Atlántico, América, y llega a dar la vuelta del Atlántico al Pacífico, ¿no? Entonces, este es el estrecho de Magallanes y este sería el Océano Pacífico. Magallanes le puso Pacífico porque este mar era más tranquilo que el Atlántico. Magallanes continuaba su viaje, a ver si vemos por aquí, por aquí, por aquí. Lamentablemente muere aquí, en las islas de las Filipinas. Los nativos lo mataron. Entonces su capitán Sebastián Elcano, el que tuvo que continuar el viaje para regresar, que con las justas regresó después de 3 años de penoso viaje. 280 hombres habían partido, con 5 barcos. Solo regresó un barco con 17 desnutridos, tuberculosos y hambrientos soldados. Pero con este viaje se confirmó la redondez de la Tierra. Ok, chicos. Profe, disculpe, ¿y esos viajes que hacía Colón y los portugueses, por qué en la Edad Media no se hicieron estos viajes? ¿Por qué recién en esta época? En la Edad Media, el miedo al mar tenebroso, la creencia de que la Tierra era plana y que si tú te alejabas de la orilla, te ibas a caer al abismo del infierno, o que los monstruos salían, ¿no? Y se comían los barcos. Pero ¿qué es lo que hizo perder el miedo a los navegantes de esta época? Los inventos náuticos, destacando la brújula, el papel, la pólvora, ¿no? El astrolabio, los portularios. ¿Alguien sabe qué son los portularios? Los portularios son los mapas de navegación, ¿no? Para que es como decir un Google Maps moderno, ¿no? Esos son los portularios. Muy bien. Eso fue una pregunta de examen datera, pero complicada para los que no habían leído sobre eso. Listo, chicos, hasta aquí. Vamos avanzando. Espero su clave. Lean. Factor que influyó en los descubrimientos geográficos. Yo también ya
ya hace rato que vi la clave. Y a ver, ¿y ustedes qué dicen? Excelente, ustedes siempre aciertan. Qué bueno, bacán. La B, la suspensión del comercio entre Oriente y Occidente, fue el factor más importante. Y podría yo agregar, y la ambición de la burguesía judía que estaba interesado en que esas rutas se encuentren para no perder sus negocios millonarios. Bueno, pues así fue. Siguiente pregunta. Consecuencia, ojo que acá te pide consecuencia. Mm, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Qué clave me han dado? A ver. Micaela dice la C, pero otro me dice la D. Están ahí, están ahí. Están como el Perú, claves heterogéneas. Ya, entonces la respuesta es... ¿Nadie más me quiere dar una clave? Profesor, esa pregunta ¿de dónde fue? San Marcos 2016. Ah, ya, ya, ya. Así pregunta San Marcos. Ya, entonces, la clave finalmente era, otro me dice la A, uy, están bastante dispersos en esta pregunta. Bueno, vamos a leer. Los adelantos técnicos y científicos del siglo XV hicieron posible los viajes de exploradores. Claro, la brújula, el papel, los portularios, esos son los adelantos científicos. Hicieron posible los viajes de estos exploradores y descubridores de nuevas tierras. Una consecuencia principal, te está hablando de una consecuencia general en realidad, porque no te especifica de Colón, de España, de Portugal, sino una consecuencia general de estos descubrimientos fue la consolidación del cristianismo como religión universal. Podría ser, pero la más importante no fue tanto el tema del cristianismo, porque a fin de cuentas el cristianismo no es la religión que hoy domina el mundo tampoco. El Islam también tiene mucha fuerza. La victoria del Imperio Español sobre el Imperio Británico. Pero es que las dos potencias mundiales del siglo XVI fueron España y Portugal, no solo España. ¿Ya? El predominio europeo sobre territorio en otros continentes. Porque no solamente en América, sino también en dónde. ¿Qué otro continente los portugueses dominaron? África, ¿verdad? África. Claro. Entonces, esta era la clave era la C. ¿Ok? Muy bien. Y así, vamos ahora al siguiente tema. Nos entramos rapidísimo al humanismo y luego el renacimiento. Profesor, ¿qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual, un cambio de pensamiento se va a dar en Italia. En este cambio de pensamiento, el hombre humanista quiere estudiarse mucho a sí mismo. Claro, profesor, usted dijo algo de eso hace un rato. El hombre medieval, en cambio, ¿cómo era? Yo vivo por Dios. Dios hace de mi vida su voluntad. El hombre moderno, en cambio, ¿cómo es? Yo soy el que decido mi destino. Movimiento intelectual. Profe, disculpe, ¿por qué cambia la gente su forma de pensar? Te lo dije, el dinero. ¿Y quiénes son los que cambiaron? Los burgueses, pues. Ah, ¿verdad? Porque usted dice que en la edad moderna la burguesía estaba desarrollándose con fuerza. Claro, el mercantilismo también estaba echando mucha fuerza, como te dije hace un rato en la historia del Perú. Entonces, estos humanistas se caracterizarán porque van a empezar a reflexionar, querer conocerse más a sí mismos y van a querer conocer la razón por la que están aquí, en este mundo. O sea, alguna vez tú te has preguntado en tu cama solito, ¿por qué nací? ¿Cuál es la misión en este mundo que me ha tocado vivir? O sea, ¿por qué yo fui el que ganó la maratón de esos espermatozoides y yo fui el que entró a ese óvulo? ¿Por qué no fueron los otros millones? Y fui yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Será porque algo tengo que hacer aquí? Bueno, no creo que ustedes piensen eso, ¿no? Porque la televisión nos impide pensar, ¿no? Entonces, pues rompe tu televisor, entonces ya no vas a tener nada que hacer en la noche más que reflexionar en tu cama sobre pensamientos filosóficos. Entonces, los humanistas surgen con fuerza en Italia. Por eso ahí está el mapa, ¿no? Profesor, ¿y por qué en Italia? Lo que pasa es que Italia era el lugar donde había prosperado mucho el comercio.
Ciudades o puertos prósperos de Italia, tú los debes de haber escuchado, Génova, Florencia, Venecia, ¿no? Entonces aquí habían grupos burgueses muy fuertes. Recuerda que Italia estaba lleno de repúblicas. Italia no era un país, era un conjunto de repúblicas burguesas muy prósperas. Florencia, ¿no? Era una república, ¿no? Ahí estaban los Médicis, los Sforza, los Milán, familias sumamente ricas y que tenían el control político de estas pequeñas repúblicas italianas. Entonces, el humanismo se va a caracterizar por la necesidad de buscarle un sentido a la vida. Ese sentido a la vida lo van a encontrar a través de una reflexión interna de sí mismo, el estudio del hombre. ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi misión? Pues la misión que tengo en esta vida es ser feliz. Buen punto, profe. ¿Qué más? Ser feliz. Pero ¿cómo puedo alcanzar la felicidad? Pues disfrutando de las cosas bonitas que me da la vida. Profe, pero en la Edad Media, ¿por qué no eras feliz? En la Edad Media no podías ser muy feliz porque muchas veces la Iglesia Católica decía en qué tenías que creer o te decía qué es lo que no debes de querer. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido vergüenza mirar a una mujer desnuda? ¿O las chicas se han intimidado si alguna vez vieron en una revista a un hombre totalmente desnudo? Sí, profesor, ¿y por qué me intimido? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esa mentalidad medieval de la iglesia te dice, tú no puedes estar viendo estas cosas porque eso es pecado. Tú solo tienes que fijarte en el hombre o en tu pareja con el que te vas a casar. La desnudez es pecado, es lujuria, te acerca al infierno. El hombre moderno se revela contra eso. No, pues nacimos desnudos porque no puedo admirarme en un espejo y admirar mi cuerpo totalmente desnudo. No sé si alguna vez lo han hecho. Entonces, oh, sí, bueno, te sientes orgulloso, otros no tanto, pero lo importante es que tu cuerpo, ¿no? Entonces, admirar la belleza, admirar cosas que en la Edad Media nos prohibían admirar, conocer literatura nueva, querer dominar idiomas que en la Edad Media estaban en desuso, el latín, el griego, conocer y revalorar los libros de los clásicos griegos, de Platón, de Aristóteles. La gente quiere volver a elevar su level de reflexión. Entonces, ellos quieren imitar los cánones grecorromanos, quieren imitar el idioma latín, el griego, admirar las obras de los desnudos de los antiguos griegos. Acuérdate que los griegos hacían unas esculturas de desnudos también, ¿no? Los romanos también, ¿no? Monumentos de Augusto, ¿no? Entonces, el hombre humanista quisiera volver a recrear o reinventarse a través de la admiración del mundo antiguo. En la Edad Media no, pues en la Edad Media el arte no estaba prohibido, porque un desnudo en un cuarto, no, es pecado, eso no se hace. ¿No? El hombre humanista, en cambio, cambia. El hombre es burgués, ¿no? Muy bien, ahí ya te dije, Florencia, Italia, surge esto. Ahora, estos libros humanistas, el humanismo es más que todo literatura, ¿de acuerdo? El Renacimiento, en cambio, es más arte, obras, pinturas, esculturas, pero el humanismo es más textos. Ahora, ¿cómo se puede difundir las obras del humanismo? A través de ese invento llamado la imprenta. Fue Johannes Gutenberg, el famoso alemán, quien inventó la imprenta para que los libros de los humanistas puedan difundirse por todo el mundo. La imprenta es como ahorita el Internet. Los libros se difunden y se abaratan. Antes, un sabio, ¿cuántos libros podía tener solo en casa? Un sabio. Ustedes que no son sabios, bueno, yo tampoco lo soy, ¿cuántos libros tienen en su estante de su sala? No sé, cuéntame. 20 tiene Micaela, ¿no? Yo tengo pues unos 500, ¿no? Pues, bueno, porque yo he leído mucho tiempo ya. Pero está bien 20, ¿no? No vale revistas, libros estoy hablando. Bueno, y Micaela no es sabia, ¿no? Pero tiene sus 20 libros. Pero estos sabios tenían 10 libros. ¿Qué? ¿10 libros y eran sabios? Es que tú sabes cuánto costaba un libro antes de descubrir la imprenta. Un libro costaba lo que hoy costaría un carro 0 kilómetros. ¿Por qué? Si tú quieres tener una Biblia, tienes que mandarlo a hacer a mano y eso demora 10 años.
Y encima con errores. Además, el que lo va a escribir tiene que hacerlo bien bonito, con una letra gótica, con unas decoraciones de ángeles alrededor de los márgenes. Olvídate. Pero con la imprenta, todo esto cambió. Entonces, todas estas ideas de los humanistas se difundieron. Solo por la imprenta, profesor, y también por algunas academias y universidades donde se va a enseñar estos textos. Pero también porque, a ver, ¿se acuerdan que Constantinopla fue invadida por los turcos? Sí, profesor, ya lo dijo muchas veces. ¿Se acuerdan que Constantinopla había sido la capital del Imperio Bizantino? Sí, profesor, la clase pasada habló de eso. Cuando los turcos invadieron Constantinopla, que era la capital de los bizantinos, ¿quiénes escaparon ante la invasión y amenaza de los turcos? Escaparon los sabios bizantinos. ¿Quiénes se quedaron? Los soldados. En caso de que mañana Chile nos bombardee, terrible, que Chile mañana nos bombardee, y Ecuador nos da la opción para escondernos en su país, para no morir. ¿Quiénes son los primeros que van a escaparse a Ecuador para no morir ante una invasión chilena mañana? Los universitarios y los intelectuales como tú y yo, porque somos tan cobardes que no tenemos el valor de enfrentarnos a una guerra. En cambio, ¿quiénes sí se quedan? Las Fuerzas Armadas, que no son de postular a nunca una universidad, sino son de entrenar su físico, ¿no? Igualito aquí pasó. Los sabios bizantinos fueron los que huyeron. ¿Hacia dónde? A Italia. Y ahí fue donde difundieron también las obras que tenían, ¿no? Entonces, el humanismo, ¿cómo se difunde? A través de la imprenta y a través de la salida de estos sabios de Constantinopla hacia Italia. Dicho esto, ya podemos ahora sí conocer a los máximos representantes de los humanistas. Los mecenas de ellos vamos a hablar en un momento, permíteme, eso más lo vamos a hacer en el Renacimiento. Bueno, las características ya te había dicho, ¿no? El hombre es el centro de su estudio, te lo había dicho. Revalora las antiguas costumbres y el arte greco-romano. En el caso de los humanistas, los clásicos como Platón, Aristóteles y los idiomas cultos de esta época, ¿no? El hombre tiene un destino en esta vida y el destino es subir su cerebro para entenderse más a sí mismo. Si alguna vez te ha dado ganas de sexuar con alguien, tú dirás, profesor, ¿qué está hablando? Eso no se dice, profesor. ¿Por qué? ¿Acaso la naturaleza física que tenemos no te ha creado hormonas de sexualidad? Bueno, sí, tiene razón. El hombre humanista considera de que podemos ver un desnudo con ojos artísticos. La belleza es artística, así como los griegos amaban la belleza del cuerpo. Esta es la gran diferencia con el pensamiento medieval. Eso quiero que quede muy claro. Entonces, si alguna vez has tenido ganas de declararte a esa chica por su hermoso cuerpo, ¿por qué no lo dices? No, porque también me gusta su forma de ser. Entonces, tú dile un poema que salga de tu ser más profundo, de tus sentimientos. De esa forma, el humanista se bota todo lo que tiene guardado. Dante Alighieri empieza siendo el primer precursor de esto con su libro La Divina Comedia, donde trata de querer entender qué pasa después de la muerte, ¿no? Pero Alighieri, pues, es sencillo comparado con los que vienen luego, como Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo. ¿Por qué? Por su gran libro llamado, un poema en realidad era, llamado África, en donde ahí adentro había un poema titulado A Laura. Profe, ¿y quién era Laura? Olvídate, Laura era la mujer que le quitaba el sueño a Petrarca. Laura era su musa inspiradora. Se había enamorado de ella como nadie. Un día Petrarca no soportó y le dedicó el poema de amor más romántico y Laura se quedó totalmente encogida de amor. Qué bonito, y se casaron. No, porque la peste mató a Laura. ¿La peste negra? Sí, bueno. Otro es Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio con su gran texto El Decamerón. ¿Qué cosa habla este libro? Incluso decían que estaba prohibido para menores. La historia cuenta un grupo de muchachos que al ver que la peste negra cada día estaba matando más gente, y como ellos eran jóvenes, se fueron a un bosque donde había una casa de campo y decidieron hacer lo que se les prohibió siempre hacer,
¿no? Disfrutar, comer y contar muchas historias, así como esas historias así pícaras o solo para adultos que tú quieres saber porque la curiosidad, el morbo te gana. Entonces el de Camerón contaba historias así prohibidas. Total, mañana mismo la peste puede llegar a tu casa y al menos disfrutaste las últimas horas de tu vida haciendo lo que nadie te había permitido hacer o pensar o sentir. El de Camerón. Tenemos también a Nicolás Maquiavelo, conocido como el padre de la política moderna, con su gran texto El Príncipe, no El Principito, ese es otro, El Príncipe, en el cual él nos aconseja cómo ser un buen gobernante. Así, en su libro habla de cómo ser un buen gobernante. Un buen gobernante es aquel que tenga dos animales en su cuerpo. A ver, si Maquiavelo estuviera vivo, ¿qué le diría a Vizcarra? Oye, Vizcarra, tú la estás fregando toda, Vizcarra. Tú tienes que gobernar tu país en plena pandemia como un león y como un zorro. ¿Cómo es eso? León cruel y drástico y zorro astuto. Ya. Ejemplo, para que la pandemia en el Perú termine, Vizcarra, Maquiavelo le hubiese dicho, ¿no? Lo que tienes que hacer es fusilar a todos los que violen la cuarentena o se pongan a hacer fiestas o quinceañeros los domingos, ¿no? Profesor, pero fusilar, ¿usted cree? Eso está mal. Y que nadie se entere, los secuestran, los llevan a campos de concentración y luego les dan la noticia a sus familiares, los hemos fusilado. El miedo hará que nadie quiera salir los domingos a hacer fiesta ni desobedecer las normas. Y este sería como un león. ¡Qué cruel, profesor Vizcarra! ¿Y zorro qué sería? Astuto, porque gracias a eso la pandemia se acabó y luego le dice al país que no los había fusilado. Les mentí. Ahí los devuelvo a sus familiares y no vuelvan a hacer esas cosas. No se hace. Qué astuto era Vizcarra. Mintió a la gente que los estaba fusilando y luego los había liberado, ¿no? Los había guardado nomás por ahí. Entonces, así más o menos nos aconsejaría Maquiavelo. Maquiavelo, por ejemplo, decía, el fin justifica los medios. Con tal de que sea por un buen fin, tú puedes hacer lo que quieras. Si a ti te gusta esa chica, pero tiene flaco, por favor, el fin justifica los medios. Tú podrías quitársela. Y si está casada, no importa. Para eso existe esa cosa llamada divorcio. Si tú la amas, lucha y quítasela al que le pertenece. Qué maquiavélico, profesor, ¿no? Sí, pues, pero estoy hablando de política en realidad, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han seguido a Maquiavelo. Levanten la mano, o mejor, ¿quién me puede decir si alguna vez han copiado en un examen? A ver, ¿quién se atreve a confesar? Pongan sí, yo copié, o digan yo. ¿Quién ha copiado alguna vez en un examen del colegio? Yo, asu. ¿Qué confesiones son estas? Ya está, para que no se sientan mal. Ahí está, yo también. ¿Copiar es bueno o malo? Copiar es malo, profesor. Maquiavelo, ¿qué te diría? Si lo haces con un fin bueno, hazlo. O sea, copiar es malo, pero si lo haces, ¿con qué fin lo haces? Con un fin bueno. ¿Cuál sería el fin bueno? Aprobar, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo nomás. Si el fin es aprobar, a pesar que es malo, hay que hacerlo. No sería malo entonces, es bueno. En fin, ese es el gran Maquiavelo. Tenemos ahora a Erasmo de Rotterdam. Es el más importante humanista, es el máximo representante del humanismo, con su gran texto Elogio a la locura, Elogio a la locura. En este texto, él critica duramente a la Iglesia Católica, diciendo que estaba lleno de supersticiones y de tonterías que no nos permitían ser libres de mentalidad. Por ejemplo, la Iglesia Católica te decía, en la Edad Media está prohibido bañarse. ¿Qué? ¿En la Edad Media es en serio? La Iglesia te decía, está prohibido bañarse. ¿Por qué? Si Dios te ha dado el sudor, ¿quién eres tú para quitártelo? Entonces, a eso se refería Erasmo de Rotterdam. Esas viejas supersticiones medievales que la Iglesia Católica ha empezado son tontas. Entonces, de esa manera está haciéndote reflexionar sobre los viejos mitos medievales. Elogio a la locura, ¿no? Esos mitos medievales te han hecho una locura, entonces vamos a elogiar esas locuras que más bien son risibles para ya no practicarlas más. Seguimos, Tomás Moro, autor del texto Utopía. Utopía es un libro donde habla de que la sociedad es perfecta. Imagínate que sales de tu casa a la calle, cuando ya no haya pandemia,
y encuentras que ya no hay policías en ninguna parte. Uy, ¿y por qué no encuentro policías en la calle? Porque no hay delincuentes. ¿Y por qué no hay delincuentes? Porque por primera vez en la historia del Perú hay igualdad y todos tienen oportunidades para trabajar. Oh, qué bonito. Y cuando tú te cruzas con un desconocido, el desconocido te saluda. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que no importa que no lo conozcamos, ¿por qué no nos podemos saludar? Si hasta cuando los perritos se cruzan en la calle se huelen sin que nunca se hayan visto. ¿Y por qué nosotros no podemos dar el ejemplo? Te das cuenta cómo es una sociedad utópica. ¿Tú crees que algún día va a pasar eso? Nunca, ¿verdad? Es imposible de que haya una sociedad de ese tipo. Muy bien. Entonces, ese es Tomás Moro. Y ahora vamos con, a ver quién sigue. Ah, ya, sigue la pregunta. Turno para ustedes. Lean. Condiciones para que surja el humanismo y el renacimiento. Ah, está fácil. A ver, ¿quién me lo dice? Nada. ¿Qué condición es la que permitió el surgimiento del humanismo y el renacimiento? El más importante. Me dicen la A, me dicen la C. Micaela, la escolástica es mezclar la razón con la fe. Ese es un pensamiento medieval. La escolástica es un pensamiento medieval. La fe con la razón te dan la explicación del mundo. Ya, ¿qué claves serían? ¿Solamente dos me quieren dar claves? ¿Los demás no me quieren dar claves? ¿En qué país había progresado más la burguesía, te había dicho? En Italia, ¿verdad? Entonces, una condición para que surja el humanismo, surja, ¿dónde surge? En Italia. Por eso, acuérdate que acá te está diciendo la palabra, acá te está diciendo la respuesta ya, ¿dónde ha surgido? En Italia, el factor burgués, ahí está, no te olvides, no me digas la C, pues, es la A. ¿Ok? A ver, una más, reivindíquense con esta. Una característica del humanismo de Europa entre estos siglos fue característica. A ver, a ver, a ver. Por aquí me dicen. Ahora sí, muy bien, se reivindicaron la letra B, el estudio de las culturas greco-romanas, sobre todo el latín y los clásicos, ¿no? Bien, ahora sí. Consecuencia del humanismo fue el Renacimiento. Si el humanismo era más que todo obras literarias, el Renacimiento es la expresión artística de ese humanismo. También tiene su centro en Italia, tanto en Florencia como en Roma. Es una época conocida como el 480, o sea, 1400, siglo XV, y también ese era el Cinquecento, que es 1500, siglo XVI. Va a tener 2 siglos entonces. Durante el 480 tenemos algunas imágenes, ¿no? Acá tenemos a Filippo Brunelleschi con la construcción de la cúpula de la catedral. Profe, pero eso no me va a venir mucho en el examen. La verdad no, la que más podría venirte, bueno, yo te voy a ir diciendo cuál. Donatello tampoco, aunque me gusta Donatello, ¿ah? Este es del 480. ¿Por qué le gusta, profe, a Donatello? ¿Qué hizo? Miren lo que hizo. Qué bonito, ¿no? ¿Qué es eso? Es el David de bronce. ¿Quién fue David? Ay, ¿quién fue David? El que lo mató a Goliat. Ah, oye, profe, no se parece nada al David bíblico. Por eso me llama la atención, ¿no? Más parece un modelo de revistas para adultos, ¿no? Sí, pues se llama el David de bronce. Bien, ahí está, el David de bronce. Otro, Masayo, el 480, ¿eh? Masayo. Me gusta Masayo por esta pintura. ¿Qué cosa es eso? Ah, profe, Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Ahí está el nombre de su pintura. La expulsión de Adán y Eva. Muy bien. Sandro Botticelli. Me encanta Sandro Botticelli porque admira a la mujer, la belleza de la mujer. Tenemos la primavera y el nacimiento de Venus. Profe, esa mujer está desnuda. ¿Y qué está haciendo? Está saliendo de una concha, símbolo de origen, ¿no? Las Venus, el nacimiento de Venus, la belleza, la belleza. Contemplar la belleza con ojos artísticos.
no con ojos morbosos necesariamente, ¿no? Ya, a ver, este es el 400. Y entramos al mejor siglo, el 500. Acá tenemos al más grande de todos los grandes, Leonardo da Vinci. Hoy Leonardo no solo fue pintor, también fue científico, hasta médico ha sido, arquitecto. Él inventó el primer tanque, el primer avión. Profe, ¿qué está hablando? ¿Tanque, avión? Prototipos, prototipos. O sea, lo que más tarde sería ya perfeccionado, él lo había hecho en planos para ver cómo lo harían más tarde los científicos. Ya, ahorita les voy a enseñar su máxima obra. ¿Qué es eso? A ver, si no saben qué es esto, ya pues suicídense, chicos. ¿Cómo se llama este cuadro? Se llama la Gioconda, también llamada la Mona Lisa, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado por qué le puso Gioconda y o Mona Lisa? Lo que pasa es que un mercader lo buscó a Leonardo y le dijo, Leonardo, tengo un trabajo para ti, hazme una pintura de mi mujer, pero yo no conozco a tu mujer. Ay, Leonardo, es aniversario de bodas con mi mujer, quiero darle una sorpresa. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Giocondo de la Mirandola. Ah, ya, ya. ¿Y cómo se llama tu esposa? Se llama Lisa. ¿Y cómo es ella? Ah, es una mona, ¿no? Es muy bella, pues una mona. Por eso el nombre Mona Lisa. Y como el que encargó este cuadro fue Giocondo, pues le conocen como esta es la Gioconda, pues la esposa de Giocondo. Muy bien. En realidad dicen las malas lenguas que lo que Leonardo dibujó fue su deseo de ser mujer. Leonardo era homosexual y él siempre quiso ser bella. Leonardo quiso ser bella y la Gioconda, digamos que fue la mujer que él siempre quiso ser. La prueba está en sus enormes manos, ¿no? Curioso porque no tiene ni pelos en la cara la Gioconda, ni cejas ni pestañas. Profe, cierto, está depilada de los ojos y de las pestañas. Así es, eso es la belleza perfecta. Un pelito en la cara de una mujer la hace horrible. En el hombre no hay problema, puedes tener todos los pelos porque los hombres son feos, pero las mujeres tienen que demostrar su belleza siempre sin un pelito en la cara. Interesante, la Gioconda. Profe, y al final, ¿a quién le vendió ese cuadro? Se lo vendió al rey de Francia. Anda, ¿y de cuánto pagó el rey? 13 kilos de oro. Imagínate, en esa época, pintar daba plata. Ahora, ¿quién quiere estudiar carrera de pintura? Ah, porque esto le vendes tu cuadro para que Kennedy y eso. Muy bien. Otra gran pintura de Leonardo fue La Última Cena. Ahí está la famosa pintura donde Jesús cena por última vez con sus apóstoles, ¿no? Y aquí esta pintura dicen que tiene un lenguaje subliminal, un mensaje subliminal. Si ustedes ven aquí a la imagen de, acá está Juan, dicen que es él. Juan. La cosa es que si este es Jesús y este es el apóstol Juan, unos dicen que en realidad representa a una mujer, y que está al lado de Jesús es una mujer. Podría ser María Magdalena. Y Leonardo, para que los ojos del futuro sepan cuál era el mensaje que quería dejar, dejó el símbolo de la mujer aquí. Vean este símbolo en B. Este es un símbolo femenino. Ahí está, símbolo femenino. Entonces, al parecer, Leonardo creía que María Magdalena fue la esposa de Jesús. Y claro, él nunca lo quiso decir porque se hubiese ganado un juicio ante la Santa Inquisición. Y dejó su pintura para que la posteridad intente decodificarla, ¿no? Los mensajes subliminales. Otras pinturas, ahí está la Virgen de las Rocas. Ahí está, el primer prototipo de un helicóptero lo hizo en un plano. Inventor. Él también era médico, se iba al cementerio con su novio para ver los ojos de los cadáveres y él quería descubrir qué tienen los ojos que nos hace ver. Primer prototipo de un tanque, ¿no? Parece un trompo, ¿no? Ah, eso sí, también lo dicen, ¿no? Que él mismo se mandó a dibujar en La Última Cena. Eso lo puedes encontrar en el Código Da Vinci, ese libro famoso que hace más de 10 años salió, para los que quieran saber los misterios de las pinturas de Leonardo. Bien, te cuento que personalmente a mí me gusta más Miguel Ángel que Leonardo. Me gusta en el aspecto artístico, ¿ya? ¿Por qué, profe? Es que Miguel Ángel no solo fue pintor, también fue un gran escultor. Esta es una escultura de las... ¡Wow! ¡Qué bonita! La Piedad. Todo esto está hecho en mármol, ¿eh? Profe, ¿cómo se hace esas cosas? Miguel Ángel se iba a unas montañas de roca y se llevaba a su casa unos enormes bloques de piedra, ¿no? De piedra blanca y agarraba su cincel y su martillo y plac,
plac, plac, así como construcción civil, como albañil, plac, plac, plac. Que, profe, no me diga que eso es piedra. Y para hacer el rostro de la Virgen María y de Jesús ahí ya muerto, ha tenido que ser perfecto cada golpe. Tú te equivocas uno de esos golpes y ya la fregaste toda. O sea, imagínate, en la nariz está plac, 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 ta, 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 si no, la desfigura. Y el rostro que tiene la Virgen María es genial. Es el rostro de una virgen. O sea, se nota claramente que es una virgen. Profe, ¿usted cómo sabe que es el rostro de una virgen? Es que su frescura, su candor, su mirada. Miguel Ángel decía eso, ¿no? En cambio, hay miradas de mujeres que se nota claramente que ya abandonaron hace tiempo su pureza por ofrecer sus favores. Ese Miguel Ángel, él hablaba así muy sinvergüenza, pues, ¿no? Hay algo que nunca tuvieron los pintores que te estoy presentando fue humildad. Leonardo súper pedante, súper soberbio, Miguel Ángel súper orgulloso, bueno, con razón, pues, ¿no? Porque eran los pintores más extraordinarios del planeta Tierra y escultores también. Ahí está la piedad, la Virgen recogiendo a su Hijo Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Este es el David más famoso de la historia. Este es el David de mármol. ¿Cuál era el otro? El otro era de bronce, ¿no? Este es el de mármol, 5 metros de alto. Miren ese perfil griego, cabello ondulado griego. Acuérdate que tienen que imitar el arte greco-romano, ¿no? Ahí está, con su piedra, a punto de lanzársela a Goliat. Ahí está. Y todo esto está hecho de piedra, perfecto. Todo lo hizo perfecto. Este es el Moisés, que fue hecho para que acompañe la tumba de un papa. Hablemos ahora sí de los mecenas, antes que me olvide. Hace un rato te dije que te iba a mencionar. Los mecenas eran aquellos que tenían el dinero suficiente para contratar a estos artistas para que les hagan una de estas obras. Mecenas no solo eran los burgueses, también podían ser los papas, podían ser los reyes. Profesor, ¿un papa podía ser un mecenas? Sí, pero ¿qué es exactamente un mecenas? Aquel que tiene el dinero para contratar a un artista para poder pedir una obra. Te contrato para que me hagas un Moisés para que vaya a la tumba, ¿no? A la tumba de ese papa cuando muera, ¿no? Lo va a acompañar. Los Sforza, los Milán eran burgueses italianos. También mecenas. Los mecenas son los que siempre le dan trabajo a los artistas, los que lo apoyan económicamente, los que lo protegen, los que siempre le buscan clientes, porque los mismos... El Papa, ¿por qué estaba interesado en que la iglesia esté decorada con imágenes de santos, de ángeles? Para que la gente crea mejor, pues, ¿no? En cambio, un burgués, ¿qué pedía? A mí, hazme una imagen de una mujer desnuda, porque cuando llego a mi casa, cansado de trabajar, no existe la televisión, no se ha inventado, al menos un paisaje o una mujer para contemplar su belleza y relajarme en la tarde, ¿no? Entonces, eso, o si no, paisajes o imágenes de frutas, o no sé, de todo, ¿no? O sea, no solamente era desnudo, sino también obras religiosas, ¿no? Ángeles, vírgenes, ¿no? Entonces, esos son los mecenas, los que apoyan a los artistas. Hasta que a Miguel Ángel le ofrecieron que pinte en el techo de la Capilla Sixtina toda la Biblia. Terrible. Lo hizo. Toda la Biblia resumida en dibujitos en el techo de la Capilla Sixtina. Así es. Una de las primeras fue la creación. O sea, en ese techo empieza con la creación. Acá está, pues, ¿no? Acá no sé si lo ves. Ahí está. La creación. La creación de Adán. Ahí está mejor. Miren, ¿ah? Cómo Miguel Ángel lo dibuja a Dios. Un musculoso. Y Adán lo, ¿no? Claro. Adán no tenía ombligo. ¿Sí? ¿De dónde salió Adán? Salió del barro, ¿cierto? ¿Y Eva de dónde salió? De la costilla, pues, de Adán. Esa es mentira. En realidad, Eva salió del hueso del pene de Adán. Por eso es que el ser humano varón es el único mamífero bípedo que no tiene hueso en su órgano genital, a diferencia de los simios que sí lo tienen. Por eso es que en los simios la erección es inmediata, en cambio en el ser humano todavía tiene que ser estimulado. Entonces pues, esa costilla en realidad se le dijo así para no caer en el escándalo, ¿no? Profesor, ¿y quién le dijo eso a usted?
Eso nos los contó, bueno, unos científicos alemanes dicen que dijeron esa teoría bastante polémica. Bueno, mejor no sigo hablando, pero lo que voy es que todas esas pinturas tienen mensajes subliminales. Miren, ¿Dios dónde está? Ah, parece que está saliendo de una nube, ¿no? Me parece un cerebro. ¿Es una nube o un cerebro? Si fuera un cerebro, Miguel Ángel, ¿qué creen que habría querido darnos a entender? Que Dios solo está en tu imaginación. ¡Ah! Profesor, no creía. Pero no lo podía decir porque ya sabes cómo lo iban a llamar en la Inquisición. Pinturas para que la gente más adelante investigue o descifre sus códigos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Esta es otra obra de la iglesia de San Pedro, pero Rafael Sanzio aquí tenemos con sus Madonas, las mujeres más hermosas, las Madonas, que son mujeres bellas con su candor y su pureza, ¿no? Profe, ¿y por qué tiene tapado el cabello? Porque una mujer de su casa no puede soltarse el cabello, pues. Porque una mujer, cuando se suelta el cabello, provoca al hombre y el hombre quiere pecar con ella. O sea, la mujer es la que tentó a Adán. Por eso es que en el colegio obligan a las chicas que se amarren el cabello para que parezcan feas, ¿no? Porque un cabello suelto, de manera mágica, se ve la mejor belleza de una mujer. Por eso que las monjas tienen que ir con el velo, porque que una monja camine en la calle con el cabello suelto es una mezcla de religiosa con modelo posiblemente, ¿no? Entonces, miren cómo las creencias medievales todavía estaban arrastrándose en el Renacimiento. Y finalmente tenemos a Rafael Sanzio con esta imagen, la famosa escuela de Atenas, donde se ve las clases que se impartían en la antigua Grecia. Ahí vemos a los antiguos maestros y los alumnos, miren cómo están sentados en el piso, en la escalera, ¿no? Eso es mejor porque tú tienes que escuchar una clase de la forma más cómoda que puedes, ¿no? Rascándose la barba, reflexionando sobre las lecciones de los grandes maestros. ¿Quién inventó de que los alumnos tienen que estar sentados una carpeta atrás de la otra? Eso lo inventaron los prusianos para imitar un ejército. Ellos también inventaron que tienes que llegar a tal hora, salir a tal hora, usar el mismo uniforme. Eso lo inventaron los alemanes para preparar a los futuros chicos en las guerras mundiales. Entonces, esto es la escuela de Atenas. Listo, muchachos, hasta aquí el humanismo y el renacimiento. A ver, podemos hacer algunas... Ah, tengo esta preguntita, ¿no? A ver, ¿quién quisiera intentarlo? Es una pregunta complicada, por si acaso advierto, así es que inténtenlo nada más. ¿Qué característica puedes ver en esa pintura? A ver, esperemos otra clave. Claro, hay varias claves diferentes. Es una pregunta difícil, lo estoy diciendo. Ya, entonces, con ustedes dos nomás que me han dado la clave es la D. No puede haber horror vacío, porque esos términos no se aplican al arte de la época. El horror vacío lo aplican los arqueólogos para las cerámicas, en el caso de Nazca, ¿no? Por ejemplo. Ahí está, la perspectiva, el naturalismo y la admiración por la cultura clásica. En este caso, la admiración por las enseñanzas de la antigua Grecia. ¿Ok? Muy bien. Y ahora nos vamos al siguiente y último tema para cerrar la noche. Vamos a hablar de la reforma religiosa. Uy, me quedan 10 minutos. Bueno, vamos a intentar avanzar lo que podamos en este tiempo. Listo. ¿Qué cosa fue la reforma religiosa? Es la época en la que la Iglesia Católica va a ser duramente criticada. ¿Por qué será tan duramente criticada la Iglesia? Pues que los que manejaban la Iglesia eran seres humanos, pues como nosotros, y ellos también se habían equivocado. La Iglesia ha tenido buenos y también malos momentos. Claro, ahora sí vamos a hablar de Martín Lutero, claro. El primer problema de la Iglesia era que se había enriquecido y a costa de la pobreza de los fieles y devotos. No solo a través de los diezmos, sino también a través de la venta de indulgencias.
las indulgencias eran documentos que te vendía la iglesia para que te perdone tus pecados. Si tú has robado, me voy a ir al infierno. No te preocupes, hijo mío, cómprame una indulgencia, yo hablo con Diosito y te va a mandar al cielo. Ah, ya. Padrecito, pero también te tengo que confesar, yo he violado. Ese es un pecado muy grave, hijo mío, cómprame 3 indulgencias y vas a ir al cielo. Ah, qué bacán. O sea, pecar es más bacán si es que tengo plata. De esa manera, la crítica no se haría esperar, ¿no? También acuérdate que había mucha corrupción dentro de la gente que manejaba el clero, gente mal preparada, papas que tenían hijos, que tenían esposas, esa gente sí que está mal lograda, ¿no? No respetan los cánones o, ¿no? O el celibato, ¿no? Gente que no había estudiado nada, pero eran religiosos. Hoy para ser un teólogo tienes que quemarte las pestañas para llegar a ser sacerdote, pero acá simplemente practicaban el nepotismo, ¿no? Como mi tío es papa, a mí me nombra cardenal al toque nomás sin haber pasado por ninguna prueba. Eso es lo que la gente no aguantó. Entonces, la crítica explotó con el gran Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Era un chico así como tú que quería estar en la universidad, aunque no le gustaba la carrera de Derecho. Su papá lo obligó a que estudie Derecho. Un día se dio cuenta que sus compañeros cada día faltaban a la clase. ¿Y por qué? Porque la peste negra los estaba matando. Entonces un día Lutero subió a su caballo para irse a su casa porque no había combi y era noche, entre el bosque, tenía que ir por ahí, una tormenta terrible, rayos, truenos, un rayo le cayó a 1 metro, casi lo mata. Lutero, recontra sudando de miedo, se arrodilló, miró al cielo y le suplicó a Dios que no lo mate y se vuelve cura mañana mismo. Al día siguiente abandonó la universidad y se convirtió en un cura agustino. Interesante, ¿no? Ahora, como cura agustino, él tenía graves problemas de personalidad. Él quiere ir al cielo, pero no sabe si Dios lo está eligiendo. Él cree que para que Dios lo vea como un elegido para ir al cielo, él prefería comer lo más feo que podía encontrar, panes con hongos, porque si comes cosas muy sabrosas, estás más cerca al infierno, por estar usando porque, ¿cómo se llama esto? Los placeres de la comida, ¿no? No solo la gula, sino los placeres de la carne, en este caso la carne doméstica. Entonces, él quería dormir en las camas más feas, duras y con clavos. Y él hasta se azotaba con cadenas y púas en la espalda hasta hacerse sangrar, porque si Cristo sintió ese dolor, yo por qué no podría sentirlo. Él no quería dormir, prefería trapear todo el suelo del convento. Entonces, sí, pues un poquito Santa Rosa, ¿no? Pero a pesar de todo lo que él hacía, creía que no era lo suficiente para ganar el cielo. Como él era de origen alemán, se le ocurrió una gran idea. Voy a viajar a Roma porque ese es el lugar donde voy a descubrir las verdades. El centro de la fe católica es Roma. Llega a Roma y sorpresa. Como un mercado, los curas sacaban sus mesas y vendían indulgencias. Vende indulgencia casera, aproveche 2 por 1 en remate, con tarjetas, sin tarjeta, en fin. Lutero no lo podía creer. Roma es peor que la Babilonia. El Papa es tan rico que debería de vender todas sus riquezas para acabar con la pobreza del mundo. No soportó, regresó a Alemania y en la puerta de una iglesia clavó sus 95 tesis. Ahí está clavando, ¿no? Las 95 tesis. Una de las más importantes de sus tesis era: solo la fe te salva, no pagándole nada a los miembros de la iglesia. Si tú tienes fe, te salvarás. Si tú tienes fe, puedes hablar con Dios. No necesitas que el cura hable por ti. Tú te puedes comunicar con Dios directamente en el interior de tu cuarto y Él te va a escuchar si lo haces con fe. Por lo tanto, las buenas acciones, el dar limosna, el pagar los diezmos, no, eso es mentira. La Virgen María solo lo tuvo a Jesús, por lo tanto no es santa. Cristo resucitó, por lo tanto sigue vivo. En consecuencia, no deberíamos de tener cuadros de Jesús en la casa. Solo valen 2 sacramentos, no los 7, el bautizo y la comunión, porque son los que instauró Jesús. Los demás son inventos de los papas.
Los curas deberían de tener hijos y casarse. Hay que levantar el celibato. Cada uno puede interpretar la Biblia a su manera. No necesitas que la Biblia esté en latín y que el cura te diga todo lo que quiso decir Jesús o Dios en la Biblia. Tú lo puedes interpretar a tu criterio. Esas eran las tesis de Lutero. ¿Qué hizo el Papa? Reventó de cólera, lo excomulgó. Es más, lo iban a quemar vivo, pero el rey de Alemania, Carlos V, que era el mismo rey de España, el que creó el virreinato, ¿no? El mismo, Carlos V, le dijo, Lutero, te voy a citar a la famosa dieta de Worms. La dieta de Worms es un lugar donde va a conversar con el rey. Entonces, eh, entonces le dijo, mira Lutero, retráctate de todo lo que has dicho. Retráctate de todo lo que has dicho para que no me generes más problemas con el Papa. Lutero abrió la Biblia, buscó Romanos, versículo 16, y leyó. Y el que cree en mí se salvará, ¿no? El que tenga fe en mí será salvado. Entonces, con eso estaba defendiendo su libertad de conciencia. Él quemó incluso el documento que el Papa le había escrito sobre la excomunión. Él quemó la bula de la excomunión, pero no lo quemaron. ¿Saben por qué? Porque un príncipe alemán lo protegió. ¿Y por qué? Porque la iglesia no tenía como enemigo solo a Lutero, sino también la iglesia se había hecho enemiga de los burgueses. ¿Y por qué la gente millonaria o burgueses odia a la iglesia? Porque la burguesía no quiere compartir sus riquezas con la iglesia católica. A la burguesía le conviene que la iglesia católica se debilite para quitarle sus tierras, para quitarle sus joyas. Entonces, muchos burgueses que estaban aliados con los príncipes alemanes, Federico de Sajonia se llamaba este príncipe, lo escondió a Lutero en su castillo y nadie sabía que estaba ahí escondido. Durante un año estuvo ahí. Entonces, ahí escribió la Biblia al alemán. Lutero tradujo la Biblia al alemán para que cada uno sea libre de leerlo a su propio criterio. Entonces, ahí empieza, el problema cada día se hacía más grande. Luego, el rey Carlos V lo vuelve a citar a Lutero y le pide una nueva conversación. Esta sería la nueva dieta. Dieta es una reunión breve, ¿no? La dieta de Spira. En esta le pide a Lutero, mira Lutero, la mitad de Alemania cree en tus ideas. La otra mitad todavía es bien católica. Por favor, no sigas expandiendo tus ideas, que quede aquí nomás. Ya que esta mitad de Alemania que está contigo, ya, pero no sigas difundiendo tus ideas. Lutero dijo protesto. Y como dijo la palabra protesto, surge el término protestante. Las religiones protestantes son las que no están de acuerdo con los dogmas de la Iglesia Católica. O sea, las iglesias protestantes también creen en Jesús, creen en Dios, creen, ¿no? Rezan, pero no creen en todo lo que la Iglesia Católica te dice. Por eso protestan, ¿no? Son ramas de la Iglesia católica que se han desviado del dogma. Entonces, ahí surge el término protestante. Finalmente, la guerra se armó. Imagínate, una guerra por religión. La Liga Católica versus la Liga Protestante o la de Esmalcata, ¿no? Que es la de los luteranos. La guerra duró como 2 años, se han matado por la religión y recién en 1555 se firmó la paz de Augsburgo, en donde se permitió la convivencia de ambas religiones, la convivencia de los protestantes con la del catolicismo. Esto fue con Carlos V, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, ya me están preguntando qué tema toca la próxima semana. Renato, la próxima semana vamos a seguir con la edad moderna, el absolutismo, la ilustración y la independencia de Estados Unidos. ¿No? No te puedes perder esos temas. Y en Perú vamos a hacer las reformas borbónicas y la rebelión de Túpac Amaru. ¿Ya, Renato? Ya, chicos, quiero terminar con uno más. Uno más. Son las 9:05. Me quiero quedar 3 minutos más para cerrar bien esto y se vayan tranquilos. A ver, ahora vamos a conocer a Juan Calvino. Juan Calvino
es de origen suizo. Ahora, Calvino no piensa como Lutero, Calvino es más loco. Calvino dice que ya todos nacen con la predestinación de si te salvas o te condenas. Dios decide desde el momento que naces si eres salvado o eres condenado. De nada vale que en vida hagas buenas acciones, porque si Dios quiere condenarte, te condenará. Así de simple. Lo cual es bastante fuerte, ¿no? Porque por más bueno que seas en la vida, si Dios quiere que te vayas al infierno, te vas a ir. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es tan injusto? No es que sea injusto, sino que Dios es Dios. Por lo tanto, tú tienes que confiar en que te salvarás. Pero voy a vivir atormentado porque por más buenas cosas que haga en la vida, puede que ya estoy predestinado a condenarme. Bueno, hay una señal para ver si tu destino es salvarte. ¿Cuál es la señal? Calvino dice, la señal es que tengas prosperidad en los negocios. Si tienes prosperidad en los negocios, ahorras mucho y tu dinero lo usas para obras de caridad, es una señal de que Dios te va a salvar. Por eso es que mucha gente quería dedicarse a los negocios. Por eso hay una teoría que dice que el capitalismo surgió por un tema religioso. El capitalismo surgió por la necesidad de no ir al infierno, porque Calvino decía que si tienes éxito en los negocios, es una señal que Dios te está dando para la salvación. Calvino había hecho de su fe una especie de política. Por eso es que daba muchas reglas y hasta te podía mandar a que te quemen vivo si es que violaba sus normas. Por eso él tenía un tribunal de la sanción que se llamaba el consistorio. Él prohibía que, por ejemplo, vayan a fiestas de más de 20 personas, que tengan el cabello ondulado, que su nombre no figure en la Biblia. Si tu nombre no está en la Biblia, estás condenado. No comas chocolate, eso es pecado mortal, porque es demasiado rico el chocolate, ¿no? No puedes disfrutar tanto, hay que ser un poco más, ¿no?, humilde en los placeres. Usar patineta, esas cosas, imagínense. Bueno, y finalmente tenemos a Enrique VIII. Este rey de Inglaterra se peleó con el Papa porque el Papa no lo quiso divorciar. Enrique VIII quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, porque no le daba hijos, solo le daba hijas, pura hija nomás nacía de Catalina. El rey molesto se quería separar de ella para casarse con su amante, Ana Bolena. El papa que le dijo, tú te has casado con Catalina por la iglesia y no te puedes divorciar. Enrique Furioso rompió relación con el papa y decidió proclamar su propia iglesia llamada la Iglesia Anglicana, en la cual el rey Enrique VIII se proclama el jefe supremo de la Iglesia Católica sobre el papa. El rey vale más que el papa, dice Enrique. Por tanto, con el documento llamado Acta de Supremacía, se establece oficialmente la nueva religión y como él ahora era el jefe de esta iglesia, se separó de su esposa, se casó con su amante Ana Bolena, se salió con la suya, la embarazó y salió hija. Ella se llamó Isabel, la reina Isabel de Inglaterra. Qué mala suerte, Enrique nunca pudo tener hijos. Bueno, al final, se casó nuevamente con otra mujer. Él se casó como 5 veces. Con una de las 5 sí llegó a tener un varoncito. Uy, pero fue después de muchos intentos. Bueno, entonces esta es la famosa reforma de Enrique VIII. Consecuencia de todas estas críticas, ¿qué cosa respondió la Iglesia ante tanta crítica que le dio Lutero, Calvino y Enrique? La Iglesia hizo una contrarreforma en la cual no acepta la crítica. La Iglesia Católica se puso firme y por el contrario reafirmó sus principios. Se reúne en el Concilio de Trento, en la cual se acordó qué es lo que hay que creer. ¿Y qué es lo que hay que creer? En los 7 sacramentos, hay que dar la limosna, el cura es el único que puede interpretar la Biblia, tú no eres nada para entender lo que quiso decir Jesús, Dios. O sea, la iglesia nunca aceptó todas las críticas, se puso más fuerte y afianzó su fe. Para que, sin embargo, sea mucho más sólida esta iglesia, porque como había sido criticada, estaba embarrada de críticas, para que su imagen nuevamente esté mejor y más limpia, decidió establecer la Santa Inquisición para perseguir las herejías. Y además creó la Compañía de Jesús para que la orden de jesuitas viaje por todos los rincones del mundo y así pueda llevar la palabra de Cristo, sobre todo a las personas que
nunca habían escuchado sobre Jesús, entre ellas las tribus del Amazonas, comunidades campesinas. A Perú, por eso los jesuitas llegaron. Pero los jesuitas eran muy inteligentes, porque ellos lo que hacen es usar su pedagogía, porque ellos eran grandes maestros, para que te enganchen con la fe y no dejes de creer. Entonces, ¿cómo te enganchaban? Diciendo de que esta Virgen es milagrosa, de que hay que leer el catecismo, canciones, teatros sobre la vida de Jesús. Entonces, eso le gustaba a los nativos, ¿no? Y eso permitió que tenga éxito y que la gente no vaya a creerle a Lutero ni a los demás, sino que sigan dentro del dogma que la iglesia siempre quiso establecer. Entonces la Compañía de Jesús tuvo un papel muy importante, los jesuitas, la Inquisición también para asustar, y todo esto se acordó, como te dije, en el Concilio de Trento, donde se reafirma todos los dogmas que la iglesia quiere que sigamos aceptando. Bien, ¿les parece una pregunta más para despedirnos? A ver, intentemos esta pregunta final sobre lo que hemos hablado. Vamos, los espero. A ver. Parece que algunos por ahí se quieren mar. A ver, ya estoy. A ver, vamos a leer. Ajá. Ahí está. Vamos a ver. El orden cronológico. Ah, estaba fácil. Pues el orden cronológico primero fue las 95 tesis de Lutero. Luego fue Calvino. Luego el acta de supremacía, ¿no? 2, 4, 1 y 3. Ahí está. Listo. Uy, hay una más. Ya, bueno, yo lo leo. Durante el siglo XVI en Europa, el surgimiento de la burguesía, el desarrollo del capitalismo y las tensiones entre los diversos sectores políticos fueron transformaciones sociales que produjeron, siglo XVI, la burguesía, el capitalismo, las tensiones entre sectores políticos. Todo esto produjo, por descarte también lo podrían sacar, ¿verdad? Ajá, correcto. La reforma religiosa protestante. Muy bien, chicos. Listo, ya es bastante tarde. Ya está. A ver, uy, había jalado mi cámara. Listo, muchachos, esto es todo por hoy. La próxima no olviden que seguimos con la segunda parte de la Edad Moderna y con la última parte del Virreinato, siglo XVIII. No se olviden, las reformas borbónicas y Túpac Amaru es la próxima semana, ¿ya? Entonces, nada, no se olviden de repasar las PPT que voy a colgar más tarde con, con Jesús y las preguntas que se les deje en el boletín, ya vienen con sus claves, espero que estén llegando y estén practicando las preguntas y sigan pues afianzando sus conocimientos, ¿ya? Nada, ¿qué están escribiendo? La tabla de multiplicar por 2, por 3. Ya, cuídense mucho, nos vemos.